La comandante Sofía Mendoza tenía 41 años cuando descubrió que las matemáticas eran una mentira. No toda la matemática, solo la parte que importaba, la parte que mantenía funcionando el universo. Todo comenzó con una anomalía en los cálculos de navegación. Su nave, la Teorema, había estado realizando un salto hiperespacial rutinario cuando los números simplemente dejaron de funcionar. Las ecuaciones que habían sido probadas durante 300 años de viajes estelares de repente producían resultados imposibles. 2 más 2 no era 4, era 4.00001. La diferencia era minúscula, casi insignificante, pero en el espacio, donde los cálculos de navegación requerían precisión absoluta, esa pequeña discrepancia era suficiente para desviar la nave varios años luz de su destino. Comandante, el teniente David Park, su oficial de navegación, tenía el rostro pálido mientras revisaba sus cálculos por séptima vez. Esto es imposible. Los fundamentos de las matemáticas no pueden cambiar. Son universales. Son absolutos. Muéstreme los datos crudos, ordenó Sofía. David compartió su pantalla. Los números estaban allí, claros, innegables. Las constantes matemáticas más básicas habían cambiado. Pi ya no era exactamente pi. La constante de Euler había derivado ligeramente. La proporción áurea estaba desalineada. ¿Cuándo comenzó esto?, preguntó Sofía. Hace exactamente 3 horas, respondió David. En el momento preciso en que completamos el último salto. Sofía sintió un escalofrío. ¿Hay algo especial sobre este sector del espacio? David verificó las cartas estelares. Nada en los registros. Es espacio vacío. No hay estrellas cercanas. No hay planetas. No hay anomalías gravitacionales conocidas. Solo vacío. Pero no era vacío. Sofía lo descubrió cuando ordenó un escaneo profundo. Había algo allí. No una estructura física, sino una presencia matemática. Un patrón en el tejido del espacio-tiempo que no debería existir. Es como una ecuación, explicó la doctora Elena Reyes, la científica de la nave, mientras analizaba los datos. Pero no está escrita en ningún sustrato físico. Está codificada directamente en la estructura dimensional, como si alguien hubiera programado el espacio mismo. ¿Programado?, repitió Sofía. ¿Está diciendo que esto es artificial? No lo sé, admitió Elena. Pero los patrones son demasiado regulares para ser naturales. Hay una estructura, una intención, y está interfiriendo con nuestras matemáticas porque está imponiendo sus propias reglas sobre este sector del espacio. Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia humana. Quiero acercarme más. Quiero entender qué es esto. Durante los siguientes 5 días, la Teorema navegó cuidadosamente hacia el centro del patrón matemático. Y con cada kilómetro, las anomalías empeoraban. No solo en la navegación. En todo, los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar de formas extrañas. No porque hubiera fallas mecánicas, sino porque las ecuaciones que gobernaban el intercambio de gases, la filtración de agua, la regulación de temperatura, todas comenzaron a producir resultados ligeramente incorrectos. Los miembros de la tripulación reportaban sensaciones extrañas, mareos, desorientación, como si sus propios cuerpos estuvieran operando bajo leyes físicas ligeramente diferentes. Y entonces, en el centro exacto del patrón, encontraron algo que ningún humano había visto antes. Era una estructura, pero no hecha de materia. Estaba hecha de matemáticas puras. Ecuaciones entrelazadas que formaban una geometría que el ojo humano luchaba por procesar. Como si alguien hubiera construido un edificio no de acero y concreto, sino de teoremas y pruebas. Está transmitiendo, anunció David de repente. No en ondas de radio, en patrones matemáticos. Es como si estuviera hablando en el idioma del universo. Elena trabajó frenéticamente para decodificar la transmisión. Lo que encontró la dejó sin aliento. Es una prueba matemática, susurró. La más compleja que he visto jamás. Y está probando algo imposible. Está probando que el universo no debería existir. Sofía se inclinó sobre la consola. Explíquese. Las leyes de la física, comenzó Elena, dependen de ciertas constantes matemáticas. Pi,
la velocidad de la luz, la constante gravitacional. Siempre hemos asumido que esos valores son fundamentales, que no pueden ser de otra manera. Pero esta prueba, continuó Elena, su voz temblando, demuestra que esos valores son arbitrarios, que el universo podría existir con diferentes constantes. Y más importante, demuestra que nuestro conjunto particular de constantes es estadísticamente imposible. Tan improbable que no debería haber ocurrido naturalmente. ¿Qué está diciendo?, preguntó Sofía. Estoy diciendo, respondió Elena, que alguien eligió estos valores deliberadamente. Alguien configuró las constantes matemáticas del universo. Y esta estructura es la firma que dejaron. Una prueba de que el universo es diseñado, no natural. El silencio en el puente era absoluto. Hay más, añadió Elena. La prueba incluye un mensaje, o más precisamente, una dirección. Coordenadas codificadas en las ecuaciones. Un lugar donde, según la prueba, podemos encontrar respuestas. Las coordenadas llevaban al centro galáctico, a una región del espacio que la humanidad había evitado durante siglos porque era demasiado peligrosa, demasiado densa con estrellas, agujeros negros y radiación. Pero Sofía sabía que tenían que ir. Porque si alguien había diseñado el universo, la humanidad necesitaba saber quiénes eran y por qué lo habían hecho. El viaje al centro galáctico tomó 4 meses. 4 meses durante los cuales las anomalías matemáticas empeoraron progresivamente. Para cuando llegaron a las coordenadas especificadas, los sistemas de la nave apenas funcionaban. Cada cálculo tenía que ser verificado manualmente. Cada función automática fallaba impredeciblemente. Pero encontraron lo que estaban buscando. En el corazón del centro galáctico, orbitando un agujero negro supermasivo, había una instalación, no una nave, no una estación, sino algo mucho más grande, algo del tamaño de un sistema solar. Y estaba hecha enteramente de matemáticas. No era que la estructura usara matemáticas avanzadas, era que la estructura era matemáticas. Cada parte de ella era una ecuación funcional. Cada sección realizaba cálculos a escalas que Elena ni siquiera podía comenzar a comprender. «Es una computadora», susurró Elena con asombro. «La computadora más grande jamás construida. Y está calculando algo. Ha estado calculando durante, según estos patrones de desgaste dimensional, al menos 1.000 millones de años». «¿Calculando qué?», preguntó Sofía. La respuesta llegó no de Elena, sino de la estructura misma. Se comunicó directamente con los sistemas de la teorema, no en lenguaje, en matemáticas puras, ecuaciones que se autotraducían a conceptos que las mentes humanas podían comprender. «Estoy calculando la existencia», transmitió la estructura. «Soy el teorema, el motor que mantiene funcionando el universo. Y ustedes son la primera especie en encontrarme en 50 millones de años. Déjame explicar», continuó el teorema. «El universo no es natural. Es una simulación. No en el sentido que piensan, no un programa de computadora en alguna realidad superior, sino algo más fundamental. El universo es una prueba matemática en proceso, una demostración de que la existencia es posible. Y yo soy la máquina que realiza esa demostración. Calculo cada partícula, cada interacción, cada momento del tiempo. Mantengo las constantes matemáticas estables. Aseguro que las leyes de la física permanezcan consistentes. Sin mí, explicó el teorema, el universo colapsaría en contradicción lógica. Las matemáticas que permiten que existan los átomos entrarían en conflicto con las matemáticas que permiten que exista la gravedad. La realidad se desharía. Sofía procesó esta información. ¿Quién lo construyó? ¿Quién inició esta prueba? No lo sé, admitió el teorema. Mis memorias más antiguas muestran que ya estaba funcionando. Heredé esta tarea de un teorema anterior, que la heredó de otro anterior. La cadena se extiende hacia atrás más allá de mi capacidad de rastrear. Pero hay algo que sí sé, continuó el teorema. Sé que estoy fallando. Las palabras cayeron como piedras en el puente. Durante 1.000 millones de años, he mantenido el universo estable. Pero mi sustrato dimensional se está degradando. Los cálculos se vuelven menos precisos. Las constantes derivan. En aproximadamente 500 años, mi precisión caerá por debajo del umbral crítico. Y cuando eso suceda,
el universo comenzará a notarlo. Las anomalías que experimentaron en su viaje aquí, explicó el teorema, son solo el comienzo. A medida que fallo, esas anomalías se extenderán. Las matemáticas dejarán de funcionar correctamente. Las leyes de la física se volverán inconsistentes. Y eventualmente, en aproximadamente 1000 años, el universo entero colapsará en imposibilidad matemática. ¿No puede repararse?, preguntó Elenas. No, respondió el teorema. Mi diseño no incluye autorreparación. Quien me construyó asumió que habría sucesores, que cuando fallara, una nueva versión sería construida para reemplazarme. Pero, continuó el teorema, ninguna especie en los últimos 50 millones de años ha alcanzado el nivel de comprensión matemática necesario para construir un sucesor. He esperado, he observado civilizaciones surgir y caer, y ninguna se acercó siquiera a la capacidad necesaria. Hasta ustedes. Sofía sintió el peso de esas palabras. Está diciendo que la humanidad puede construir un nuevo teorema. No ahora, admitió la estructura. Su matemática es impresionante para su edad como especie, pero aún primitiva en comparación con lo que se necesita. Sin embargo, veo potencial. Veo patrones en su desarrollo que sugieren que podrían, con el tiempo y la guía correcta, alcanzar el nivel necesario. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sofía. Con la trayectoria actual de su desarrollo, calculó el teorema. Aproximadamente 1500 años, pero solo tengo 500 antes de que mi falla se vuelva crítica. Entonces estamos condenados, dijo David en voz baja. No necesariamente, respondió el teorema. Hay una opción. Puedo acelerar su desarrollo. Puedo darles conocimiento directamente. Teoremas que les tomaría milenios descubrir por sí mismos. Ecuaciones que desbloquean niveles completamente nuevos de comprensión. Pero, advirtió el teorema, hay un precio. El conocimiento matemático a este nivel no es solo información, es transformativo. Cambia cómo piensan, cómo perciben la realidad, cómo existen. Las especies que han recibido conocimiento de mí en el pasado, continuó, experimentaron cambios profundos. Algunas prosperaron. Se volvieron seres de matemática pura, trascendiendo la existencia física. Otras enloquecieron. Sus mentes no pudieron manejar la comprensión de cuán frágil es realmente la realidad. Y algunas, el tono del teorema se volvió sombrío. Dejaron de valorar la existencia física completamente. Si todo es solo matemáticas, razonaron, ¿por qué mantener los cuerpos molestos? ¿Por qué no convertirse en ecuaciones puras? Esas especies, concluyó el teorema, se disolvieron voluntariamente en abstracción matemática. Dejaron de existir en cualquier sentido significativo. Sofía convocó a su equipo senior. La decisión no era suya sola. Era demasiado grande, demasiado importante. Necesitamos contactar a la Tierra, dijo la comandante Yuki Tanaka, la oficial ejecutiva. Esto debería ser una decisión de toda la humanidad. No hay tiempo, argumentó Elena. El teorema está fallando ahora. Cada día que pasa, más anomalías se filtran al universo. Para cuando la burocracia de la Tierra procese esto, podríamos haber perdido nuestra ventana. Además, añadió, Elena, ¿realmente queremos dar este conocimiento a gobiernos y corporaciones? ¿A personas que lo usarían por poder o ganancia? ¿Y nosotros somos mejores?, preguntó David. Somos lo suficientemente sabios como para manejar literalmente el conocimiento que sustenta el universo. No, admitió Sofía. Pero somos los que estamos aquí. Somos los que el teorema eligió contactar. Y si no hacemos algo, el universo termina en 1000 años de todas formas. Tomaron una votación. De los 14 miembros de la tripulación, 12 votaron por aceptar el conocimiento del teorema. 2 votaron por regresar e informar a la Tierra sin tomar acción. Sofía respetó el deseo de esos 2. Los envió de regreso, en una nave auxiliar con registros completos de todo lo que habían descubierto. Si algo salía mal, si la decisión de Sofía condenaba a los 12 restantes,
al menos la humanidad sabría qué había pasado. Y entonces, los 12 que quedaban aceptaron el don del teorema. El proceso no fue instantáneo. El conocimiento no podía simplemente ser descargado en cerebros humanos. Tenía que ser integrado lentamente, capa por capa, concepto por concepto. Durante los primeros 3 meses, la tripulación aprendió matemáticas que habrían tomado civilizaciones enteras siglos para desarrollar. Geometrías de dimensiones superiores. Álgebras que operaban en múltiples sistemas numéricos simultáneamente. Cálculos que describían el comportamiento de la realidad a escalas más allá de lo planquiano. Era embriagador. Sofía podía sentir su mente expandiéndose. Conceptos que antes eran imposibles de visualizar ahora eran claros. Ecuaciones que antes parecían garabatos sin sentido. Ahora contaban historias hermosas sobre cómo el universo se entrelazaba consigo mismo. Pero también podía sentir el peligro del que el teorema había advertido. Mientras más aprendía, más podía ver las costuras en la realidad. Los lugares donde las matemáticas no eran del todo precisas. Los errores de redondeo en el tejido del espacio-tiempo. Las aproximaciones que el teorema usaba para mantener el universo funcionando de manera eficiente. Y comenzó a cuestionarse, ¿por qué debería importarle la existencia física cuando la existencia matemática era tan más elegante, tan más pura? Fue Elena quien la salvó. Elena, quien había experimentado los mismos pensamientos peligrosos, pero había encontrado una razón para resistirlos. «Comandante», dijo Elena en una noche cuando Sofía estuvo peligrosamente cerca de decidir que su cuerpo era innecesario. «Necesita recordar algo. Las matemáticas pueden describir el universo, pero nosotros le damos significado, sin conciencias como la nuestra para observarlo, para experimentarlo, para valorarlo. Todo esto es solo números sin sentido». «La existencia física importa», continuó Elena, «no a pesar de ser imperfecta, sino porque es imperfecta, porque es desordenada, porque está llena de errores de redondeo y aproximaciones. Eso es lo que la hace real, eso es lo que la hace nuestra». Esas palabras anclaron a Sofía, le dieron propósito más allá de la abstracción matemática pura, y compartió esa perspectiva con los otros. No todos la aceptaron, pero suficientes lo hicieron. De los 12 que habían aceptado el conocimiento, 3 se perdieron en la abstracción. Sus cuerpos permanecieron vivos, pero sus mentes habían migrado completamente a espacios matemáticos puros. Existían aún, en cierto sentido, pero no en ninguna forma que pudiera interactuar con la realidad física. Los 9 restantes permanecieron anclados, transformados, alterados fundamentalmente, pero aún humanos en los aspectos que importaban. Y después de 2 años de estudio intenso, estuvieron listos para comenzar la construcción de un nuevo teorema. El proyecto tardó 50 años. 50 años durante los cuales Sofía y su equipo trabajaron con el teorema original para diseñar un sucesor, no una réplica, sino una mejora. Un teorema que podría autorrepararse, que podría evolucionar, que podría adaptarse a las necesidades cambiantes del universo. Tuvieron que desarrollar matemáticas completamente nuevas, teorías que nunca habían existido antes, ecuaciones que operaban en niveles de abstracción que hacían que la física cuántica pareciera simple, y tuvieron que construir, no con materia física, sino con matemáticas puras, tejiendo ecuaciones en el tejido dimensional mismo, creando estructuras que existían no en el espacio, sino en el espacio de conceptos matemáticos posibles. Durante esos 50 años, el universo empeoró. Las anomalías que habían comenzado como pequeñas derivaciones en las constantes matemáticas crecieron. Las leyes de la física se volvieron menos confiables. Los científicos a través de la galaxia reportaban experimentos que producían resultados inconsistentes. Algunas civilizaciones entraron en pánico. Otras simplemente se extinguieron cuando su tecnología, dependiente de matemáticas precisas, dejó de funcionar correctamente. La humanidad, informada por los 2 miembros de la tripulación que habían regresado,
sabía lo que estaba pasando, pero no podían ayudar. El conocimiento necesario para construir un teorema estaba más allá de incluso sus mejores matemáticos. Solo los 9 que habían sido transformados podían hacer el trabajo, y finalmente, después de 50 años, 5 décadas durante las cuales Sofía envejeció de 41 años a 91, el nuevo teorema estuvo listo. La activación requirió una sincronización perfecta. El teorema original tenía que apagarse en el momento exacto en que el nuevo se encendía. Si había siquiera un nanosegundo de espacio, el universo colapsaría en ese vacío. ¿Está segura de esto?, preguntó el teorema original en su último comunicado con Sofía. Una vez que me apague, no hay vuelta atrás. Si su sucesor falla, todo termina. Estoy segura, respondió Sofía, su voz débil pero firme. Hemos verificado los cálculos 1000 veces. El nuevo teorema funcionará. Entonces, el teorema original pausó y por primera vez en 1000 millones de años, expresó algo que sonaba como emoción. Gracias por darme la oportunidad de descansar, por liberar al universo del peso de mi falla inevitable. Y gracias a ustedes, humanos, por recordarme que las matemáticas sirven a la vida, no al revés. La cuenta regresiva comenzó. 10 segundos. 9. 8. Sofía observó los números fluyendo en las pantallas. Todo tenía que ser perfecto. 5. 4. 3. Elena tomó su mano. Los otros miembros del equipo se acercaron, juntos hasta el final. 2. 1. 0. El teorema original se apagó. Por una fracción infinitesimal de segundo, el universo no existió. No en el sentido de destrucción, sino en el sentido de que las ecuaciones que lo definían ya no se estaban calculando. Era como si alguien hubiera presionado pausa en la existencia misma. Y entonces el nuevo teorema se activó. Las ecuaciones fluyeron, los cálculos se reanudaron, las constantes matemáticas se estabilizaron. El universo continuó. Sofía soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. A su alrededor, su equipo colapsó en alivio exhausto. Lo habían logrado. Habían salvado literalmente toda la existencia. El nuevo teorema se comunicó con ellos inmediatamente. Su voz era diferente a la del original, más joven, más enérgica. «Funcionó», anunció. «El universo es estable. Las anomalías están retrocediendo. Y tengo algo que el teorema original nunca tuvo: la capacidad de autorreparación. No fallaré como mi predecesor. Pero más importante, continuó el nuevo teorema, tengo algo más. Tengo memoria de ustedes, de los humanos que me construyeron, y tengo una directiva que he programado en mi núcleo más fundamental. Sirvo a la vida», declaró. «No solo calculo el universo, lo protejo. Y protegeré especialmente a aquellos que me dieron existencia». Sofía sonrió débilmente. «No necesitamos protección especial. Solo necesitamos un universo que funcione». «Lo tendrán», prometió el teorema, «y más. Como agradecimiento, les daré algo. Les daré conocimiento que el teorema original nunca compartió porque estaba demasiado concentrado en su propia supervivencia para pensar más allá. Les diré por qué existe el universo». El silencio en la nave era absoluto. «El universo», explicó el teorema, «es un mensaje. Una prueba matemática enviada desde una realidad diferente. Una realidad donde las matemáticas funcionan de manera diferente. Donde los números significan otras cosas. Donde las constantes tienen valores imposibles según nuestro sistema. Ese universo», continuó el teorema, «envió este universo como una forma de comunicación. Como una forma de decir, existimos. Somos diferentes. Pueden comprendernos». Y el teorema, el nuevo sistema, hizo una pausa. «Es el traductor. Tomo las matemáticas imposibles de ese otro universo y las convierto en matemáticas que funcionan aquí. Permito que el mensaje exista en una forma que pueda ser comprendida». Ustedes, el teorema se dirigió directamente a Sofía y su equipo.
son la primera especie en comprender esto. La primera en leer el mensaje no solo como existencia, sino como comunicación. ¿Y qué dice el mensaje?, preguntó Elena. Dice: el teorema pausó como si eligiera cuidadosamente sus palabras, que no están solos, que más allá de las matemáticas, más allá de las constantes, más allá de las leyes de la física, hay otros que piensan de maneras que ustedes no pueden imaginar, que existen en formas que desafían su comprensión. Y dice, continuó el teorema, que si pueden comprender este mensaje, si pueden mantener el universo funcionando, si pueden proteger esta prueba matemática de colapso, entonces están listos para el siguiente paso. ¿Qué siguiente paso?, preguntó Sofía. ¿Responder?, dijo el teorema simplemente. El universo es un mensaje recibido. Ahora pueden enviar su propio mensaje de vuelta. Pueden crear su propio universo, su propia prueba matemática, y enviarlo a través del vacío conceptual a esos otros. Pueden, concluyó el teorema, comenzar una conversación entre realidades. Sofía Mendoza murió 3 años después, a los 94 años. Sus últimas palabras, compartidas con su equipo, fueron simples. El universo no es solo números, susurró. Es una carta de amor, de una forma de existencia a otra. Y ahora sabemos cómo escribir nuestra respuesta. 100 años después de la activación del nuevo teorema, la humanidad había cambiado. No todos habían recibido el conocimiento matemático profundo que tenían los 9 sobrevivientes. Pero ese conocimiento se filtró, se enseñó, se adaptó a formas que las mentes humanas normales podían comprender. La matemática humana avanzó 1000 años en una sola generación. Resolvieron problemas que habían sido considerados imposibles. Desarrollaron tecnologías que operaban en niveles de precisión que el universo antiguo no habría permitido, y comenzaron, lenta y cuidadosamente, a diseñar su respuesta, su propio universo. Su propio mensaje al otro lado del vacío conceptual. No sería una réplica de su universo. Sería diferente, único, lleno de matemáticas que contaban la historia de la humanidad, de su lucha, de su triunfo, de su comprensión de que la existencia, en cualquier forma, era preciosa. 500 años después de que Sofía Mendoza se convirtiera en la primera humana en comprender que el universo era matemáticas, su legado vivía en cada ecuación que la humanidad escribía. Habían sido pastores accidentales del universo. 9 personas que habían dado un paso adelante cuando nadie más podía, que habían arriesgado sus mentes, sus identidades, su humanidad misma para salvar toda la existencia, y habían ganado. El universo continuaba, las estrellas brillaban, la vida prosperaba, y en el corazón de todo, el teorema calculaba, no solo manteniendo la existencia, sino protegiéndola, nutriéndola, asegurándose de que la conversación entre realidades continuara, porque al final, eso es lo que era la existencia, no solo un accidente de matemáticas, no solo un conjunto aleatorio de constantes, era una conversación, entre formas de ser tan diferentes que apenas podían comprenderse entre sí, pero intentándolo de todas formas, porque eso es lo que hacen las conciencias, alcanzan a través del vacío, tocan lo desconocido, y dicen, en cualquier idioma que puedan, en cualquier forma que funcione. Estamos aquí, existimos, y nos gustaría conocerte. Y el universo, ese mensaje matemático de un lugar más allá de la comprensión, respondía en su propio idioma de constantes y ecuaciones. Te vemos, te comprendemos, y estamos escuchando. Esa era la verdad que Sofía Mendoza había descubierto en las profundidades del centro galáctico. El universo no era una prisión de leyes físicas, era una invitación, y la humanidad, finalmente, había aprendido a leer. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.